Hola, pues en este vídeo vamos a ver la última parte del análisis de RNA-seq. Como comentamos, la gran cantidad masiva de datos que tenéis que analizar en RNA-seq excede las capacidades computacionales de vuestros portátiles y hay que recurrir a computación de altas prestaciones. Las plataformas clásicas de computación de altas prestaciones son los clústeres de ordenadores. Nosotros vamos a trabajar con un servidor de altas prestaciones que nos va a servir como un clúster de ordenadores, y para trabajar con él vamos a usar scripts en SG, que significa Sun Grid Engine. Recordar que cuando uno usa computación de altas prestaciones, lo primero que tiene que identificar en su flujo de trabajo son las partes paralelizables. Una parte era paralizable si se podía dividir en subtareas que se podían realizar de forma independiente y simultánea, de tal forma que las soluciones a estas subtareas al final se podían combinar y obtener la solución del problema inicial. No todo es paralelizable. Por ejemplo, la construcción de un pozo no era paralelizable porque llegar a la profundidad n+1 requiere llegar antes a la profundidad n. Entonces, en cualquier análisis de datos va a haber una parte no paralelizable o secuencial y una parte paralelizable. En el análisis de RNA-seq, recordar que para cada muestra lo primero que hay que hacer es descargarla con FastQDump. Luego se hace un análisis de la calidad con FastQC. Luego se mapean las lecturas al genoma de referencia con HiSat2, se ensamblan los transcritos con StringTie y esto se hace de forma simultánea e independiente para cada muestra. Por lo tanto, esta parte es paralelizable. Sin embargo, la parte que sigue es secuencial, porque necesitamos que se acaben de ensamblar los transcriptomas específicos de cada muestra para ensamblar el transcriptoma completo del estudio, que también se hace con StringTie. Entonces aquí lo que se requiere es un punto de sincronización. Una vez que se ha combinado el transcriptoma completo, recordar que había que compararlo con el transcriptoma que descargábamos desde Ensemble, y si la diferencia era menor del 5%, podíamos usar el transcriptoma original del Ensemble. En caso contrario, había que usar el que se combinara en el estudio. Luego se realizaba la cuantificación de cada muestra, que de nuevo es paralelizable, y luego por último se descargaban los datos a tu ordenador y se hacía el análisis final con Boltgown. Tenéis en la enseñanza virtual el script para analizar datos de expresión diferencial con Boltgown y Lin. Lo que vamos a ver en este video tutorial es cómo usar el sistema de colas de SGE para hacer computación de altas prestaciones. Entonces yo he creado para cada uno, según el email que me contactéis, una cuenta en un ordenador de altas prestaciones que se llama molsysbio, de Molecular Systems Biology. .us porque es de la Universidad de Sevilla, .es porque está en España. ¿De acuerdo? Para acceder a él, si tenéis un Windows, tenéis que instalar el software PuTTY, P-U-T-T-Y. Pero si tenéis Linux, lo que tenéis que hacer es abrir un terminal con Control-Alt-T y ahora usar la instrucción SSH. Escribís SSH, el nombre de vuestro grupo. Yo no he sido tan creativo como vosotros y me he creado una cuenta de prueba que se llame NARF. A continuación, add y el nombre de la máquina. Recordad que la máquina se llama molsysbio.us.es. Le dais a Enter y os pedirá la clave. Aquí escribir la clave. No aparece nada para que la persona que pueda estar mirando vuestro terminal no sepa la longitud de la clave y os pueda romper el acceso a vuestra cuenta. Entonces, si escribís no aparece nada, pero se está escribiendo. Escribís la clave que también os he mandado en el correo y entráis. Fijaros que de aquí a aquí cambia el prompt. Aquí dice que soy Fran y estoy en la máquina Fran. Fran at Fran. Y ahora aquí ya dice que realmente soy NARF y me encuentro en la máquina molsysbio. Todas las instrucciones que haga aquí van a tener efecto en el servidor de altas prestaciones y no en mi ordenador. ¿De acuerdo?
Si hacéis un ls, tenéis que encontrar una carpeta que se llame RNA-seq templates 2018. En esa carpeta están unos esquemas de scripts que tenéis que usar para la tarea, ¿vale? Yo esta carpeta ya la he hecho antes porque me quería asegurar de que funcionaba todo y no había ningún error. De todas maneras, aquí la tengo para reutilizarla durante el vídeo, pero vosotros solo tendréis esta carpeta. Una carpeta donde están unos esquemas de scripts que tenéis que usar. Lo primero de todo que tenéis que hacer en un análisis de datos de RNA-seq es crear la estructura de trabajo. Esa estructura de trabajo ya la tenéis que tener clara de vídeos anteriores. Hay que crear una carpeta principal que tenga como nombre algo referente al estudio. En este caso yo voy a llamar a la carpeta Polycom, porque voy a usar unos datos de las proteínas Polycom implicadas en marcar histonas en plantas. Pues creo la carpeta con mkdir Polycom. Hago Enter, hago un ls para ver el contenido y aquí aparece la nueva carpeta Polycom. Ahora tengo que moverme dentro de esa carpeta o cambiar el directorio, change directory cd a Polycom, usar de forma intensiva el tabulador. Voy a quitarle esa voz para que no sea ruido desagradable. Le doy a Enter, veis que cambia el prompt y ahora dice que estoy en Polycom. Hago un ls y veo que la carpeta está vacía. Recordar que ahora hay que crear dentro, con mkdir, una carpeta genome, donde voy a guardar el genoma de referencia y su índice, una carpeta annotation, donde voy a guardar el fichero GTF con la anotación, que es la localización de exones, intrones y UTRs en el genoma que me he descargado, una carpeta samples, donde voy a guardar las muestras del estudio, una carpeta scripts, y una carpeta results. En la carpeta scripts voy a copiar los esquemas de estos scripts y los voy a modificar, y en la carpeta results se guardarán los resultados genéricos del estudio. Le doy a Enter y hago un ls para ver el contenido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar el estudio con el que vamos a trabajar para saber cuántas muestras va a tener y cuántas subcarpetas tengo que crear aquí. Para eso recordar que nos vamos al GEO del NCBI. Entonces abrid vuestro navegador favorito. Y escribís GEO NCBI. ¿Vale? Y es el primer enlace. Recordad que para la tarea tendréis que buscar un estudio. Yo cuando quiero hacer una búsqueda avanzada me voy aquí a Search for Studies and Geodatabases y a Advanced Search. Voy a buscar un estudio mío de hace unos años para que así yo esté más familiarizado con él, pero vosotros podéis aquí construir una consulta para obtener el estudio que os interese. Yo voy a poner que el organismo perdón, sea Arabidopsis y luego que el autor sea yo. Autor Romero Campero. Le doy a Search y estos son algunos estudios que tengo en el NCBI. Vamos a trabajar con este de aquí, con este artículo de 2016, creo recordar que fue. ¿Vale? Donde se estudia cómo las proteínas Polycom regulan la transición de fases en el desarrollo vegetal. Entonces recordar, aquí viene el organismo, el tipo de estudio que es Expression Profiling by High Throughput Sequencing, que eso significa RNA-seq, un resumen, el paper que dimos, es importante que vuestro artículo tenga paper para poder consultar los resultados, la investigadora principal, que se llama Miriam Calonge, y aquí vienen las muestras. Son muchas muestras, entonces yo tan solo voy a analizar 4, el tipo silvestre y el mutante A, de cada uno hay 2 réplicas. ¿De acuerdo? Cuando vosotros hagáis la elección de vuestro estudio, que sepáis que no tenéis por qué usar todos. Entonces voy a usar tan solo 4 muestras. Me vuelvo entonces a Samples, entro dentro de Samples con CD Samples y creo las 4 carpetas. mkdir, Sample 1, y ahora con la flecha hacia arriba del cursor recupero la antigua instrucción.
sample 2, recupero la instrucción con la flecha hacia arriba, sample 3, recupero la instrucción con la flecha hacia arriba y sample 4. Y hago un ls y ahí están las 4 muestras. Entonces ya tengo creado el espacio de trabajo. Hago cd ... para volver a Polycom, a la carpeta principal, y veo que ya tengo el espacio de trabajo. Annotation para guardar la anotación, genome para guardar el genoma, result para guardar los resultados finales, sample para guardar cada una de las muestras y scripts para guardar los scripts que tengo que modificar. Para irme a mi carpeta principal ahora, hago cd y ya estoy en mi carpeta principal. Si hago ls, recordad, vosotros solo tendréis dos carpetas: la carpeta de vuestro estudio y la carpeta de los esquemas que tenéis que modificar. ¿Vale? Yo también tengo esta carpeta porque ya hice el estudio antes. Vamos a entrar dentro de la carpeta de RNA-seq para ver los scripts que hay que modificar. Hago cd de RNA-seq, ls para ver el contenido. Entonces, lo primero que yo os aconsejo es que estos ficheros no los modifiquéis, sino que los copiéis tal cual a vuestra carpeta scripts, de tal forma que si cometéis un error, estos ficheros nunca los cambiéis, sino que lo que cambiéis serían los ficheros de la carpeta scripts. ¿De acuerdo? Así, estos ficheros siempre los tenéis aquí sin tocar, por si tenéis que volver a ellos. Para copiar un fichero, recordar que era cp, ¿vale? Pues venga, voy a copiar primero index. Entonces cp, el nombre del archivo que quiero copiar, que se llama indexbuilden, y ahora tengo que copiar la ruta completa a donde los quiero copiar. La ruta completa siempre empieza por home, luego vuestro nombre de usuario, que en mi caso es narf, y ahora ya está en vuestra carpeta principal. Ahora recordar que esto está dentro de Polycom y dentro de scripts, ¿vale? Esto copia cp este fichero que estoy viendo ahora cuando he hecho un ls a la carpeta cuya ruta es home narf, que es mi carpeta personal o mi home. He creado la carpeta Polycom y dentro scripts, y ahí lo copio. Le doy a enter. Y de igual forma voy a copiar sample processing y transcriptome merging. Pues hago cp sample processing, de nuevo a home narf Polycom scripts y cp transcriptome a home narf Polycom scripts, ¿vale? Me vuelvo a mi carpeta personal con cd solamente, perdón, hago un ls y ahora voy a ver que se ha copiado todo de forma correcta. Entonces, change directory to Polycom, hago un ls, change directory to scripts, hago un ls y ahí están los 3 scripts. Entonces, yo ahora ya tengo creada la carpeta de trabajo con las subcarpetas correspondientes. Lo primero que hay que hacer, una vez que se tiene creado el espacio de trabajo, es descargar el genoma de referencia a la carpeta genome y construir su índice de referencia. Y también descargar el fichero de anotación. Recordar que los genomas de referencia y sus anotaciones los descargamos de Ensembl. Como estoy trabajando con Arabidopsis, me lo voy a descargar de la página web de Ensemble Plans. Entonces me voy a Ensemble Plans, desde mi navegador favorito, Ensemble Plans, y ahora aquí recordar que para descargar el genoma de referencia y la anotación había que irse a Downloads y más abajo, aquí en este cajetín de búsqueda, escribir el nombre del organismo, en este caso Arabidopsis thaliana. El genoma de referencia estaba en esta columna donde pone DNA y la anotación de referencia aquí, en esta columna donde pone GTF. Para descargar el genoma de referencia, construir su índice y descargar la anotación, vamos a utilizar el script indexbuilding.sh. Para modificarlo, ya sabéis que se hace con nano. Entonces escribimos nano indexbuilding.sh y le doy a enter. ¿Vale? Esto es un script de SGE. Lo que empieza por doble hash es un comentario. Esto es solo para ponerle una licencia al trabajo, que para reconocer que lo he hecho yo, etcétera.
el autor, una fecha para yo acordarme cuando lo hice y un email por si alguien tiene que contactar conmigo. Luego a continuación viene una cabecera. Esta cabecera son una serie de parámetros que le van a indicar al gestor de colas de SGE lo que tiene que hacer con el trabajo. El primer argumento "-s" le indica que este script lo tiene que ejecutar un programa que se llama bash y que está instalado dentro de la carpeta bin. El siguiente parámetro que pone "-n", la n viene de name, de nombre, y es el nombre que va a aparecer en la cola referente a este script, que se va a llamar index. La "-v" indica que se ejecute de forma verbosa, es decir, que cualquier mensaje que se genere se guarde. El mensaje que se genere se va a guardar en un fichero que se especifica en este último argumento que pone "-o". La "-o" viene de output, de salida. Es decir, se van a generar muchos mensajes y todos esos mensajes se van a guardar en este fichero, que también se llama index. Y ahora, ¿dónde se va a guardar ese fichero? Pues va a asumir que el directorio de trabajo es el actual. Entonces, pues eso se escribe CWD, significa Current Working Directory, es decir, el directorio de trabajo es el actual. Y ahí es donde se va a grabar el fichero index con todos los mensajes que se generen. Y por último, la "-j" viene de job, de trabajo, e indica que realmente este script es un trabajo que tiene que ejecutarse. No es ninguna tarea administrativa ni nada. Y ahora lo que se escribe abajo son las instrucciones para descargarse el genoma de referencia en la carpeta apropiada y construir su índice. De nuevo, todo lo que aparece con doble hash son comentarios. Entonces aquí indico que las siguientes instrucciones son para descargar el genoma de referencia y la anotación. De forma general, todo aquello que aparezca entre angulitos, por ejemplo aquí, lo tenéis que reemplazar con cosas específicas de vuestro estudio. Y el resto no lo tocáis. Pues empezamos. Lo primero que hay que hacer es descargar el genoma de referencia dentro de la carpeta Genome. Entonces, lo primero de todo que hay que hacer es cambiarse al directorio Genome. Por lo tanto, tenéis que hacer un CD a vuestra carpeta Genome. Vuestra carpeta Genome, ¿dónde está? En Home. Tenéis que cambiar aquí el nombre de vuestro grupo. Yo me llamo NAR, entonces cambiáis todo por NAR. Luego hay que poner el nombre que le hayáis puesto al experimento o vuestra carpeta principal, que yo le he puesto Polycom. Y luego el nombre de la carpeta, que todo lo debería haber puesto Genome. A continuación, con wget me descargo el genoma de referencia. Ahora, wget recibe un argumento con la "-o" mayúscula, que es el nombre que le vais a poner al genoma de referencia cuando lo descarguéis. Es decir, cuando lo descarguéis, da igual el nombre que tenga en el ensemble, el nombre que le va a poner es genome.fa.gz. Recordad que gz quiere decir que está comprimido en formato gzip. Hay que descomprimir. Y de nuevo aquí aparece algo entre llavecitas que tenéis que sustituir. Lo que tenéis que poner aquí es la URL del genoma de referencia, o la página web. La URL del genoma de referencia, recordad que la descargábamos del ensemble. Y justamente aquí esta columna que ponía DNA. Entonces pincháis en FASTA. Recordad que aparecía la secuencia separada de cada uno de los cromosomas de Arabiosis thaliana, tiene 5 nucleares, el mitocondrial y el plastídico, y si os los queréis descargar todo de forma conjunta, tenéis que acceder a este fichero aquí que pone top level. Para obtener la URL es un botón secundario, copy link location. Pues volvéis al script y aquí en lugar de esto que está entre angulitos, pegáis con control mayúscula V la ruta completa. Fijaros que se va hacia el final, pero si os vais al principio está todo bien, ¿vale? Una vez que os lo descarguéis, ya tiene este nombre, genome.fa.gz. Lo siguiente que tenéis que hacer es descomprimirlo, que se descomprime con g and zip y el nombre de lo que queréis descomprimir. Yo habéis descargado el genoma de referencia. Ahora lo que tenéis que hacer es descargaros la anotación. De nuevo, lo primero que tenéis que hacer es cambiar de directorio a directorio correspondiente. Entonces cambiáis grupo aquí, todo vuestro nombre de grupo, también si viene de original después de los nombres, y aquí la carpeta con la que hayáis creado. Yo la he llamado Polycom. Y annotation. Y ahora de nuevo, me lo descargo con wget y con "-o le voy a poner un nombre. El nombre que le voy a poner es el nombre genérico annotation gtf. Y aquí hay que poner la URL o el link. Eso de nuevo está aquí en el ensemble, en la columna referente a GTF.
GTF. Pincháis aquí, lo abrís en otro link que me mola y os descargáis el GTF. Primero el botón secundario, copy link locations, os volvéis al terminal y en lugar de URL annotation lo que tenéis que es borrarlo todo y lo pegáis ahí con control mayúscula U. Lo descomprimís y ahora lo que falta es simplemente construir el índice del genoma de referencia. Ahora mismo estáis en la carpeta Annotation. Para construir el índice del genoma de referencia os tenéis que volver a la carpeta Genome. Pues de nuevo tenéis que cambiar aquí todo lo que aparezca en triangulitos por las cosas que son específicas de vuestro estudio. NAR y el experimento es poly. Bueno, no equivocaros porque si tenéis algún error tipográfico no va a poder cambiar bien y os va a saltar el error. Ahora, para construir el índice de referencia, recordar que había que extraer los splite sites del fichero annotation GTF. Como ahora mismo estoy en Genome, con 2 puntos me salgo de Genome, entro en Annotation y aquí tengo el fichero de anotación. Y este resultado lo guardo con el símbolo mayor en este fichero. De igual forma, extraigo los exones. Y por último, para construir el índice del genoma de referencia, es HiSat2Build, -ss para los splite size, menos exon para los exones, el nombre del fichero, que es genome.fa, y yo le suelo poner la palabra clave index. Una vez que hayáis modificado este archivo, lo tenéis que guardar. Para salir es control X, os dice que si queréis guardar los cambios, le decís Y de yes, y lo guardáis en el mismo fichero, así que pulsáis Enter. Perdón. Entonces, ahora mismo, este fichero ya está editado, y lo que tendríais que hacer es lanzarlo a la cola. Para lanzar un fichero que esté editado a la cola, lo que tenéis que hacer es un qsub y el nombre del script que queráis mandar a la cola. En este caso, index, y usar el tabulador, building.sh, y le dais a enter. Aparece un mensaje diciendo que vuestro trabajo, que está identificado con el identificador 3479, ha sido enviado. Para ver el estado de la cola, para todos los usuarios, recordar que era qstat -u de user y ahora comilla o apóstrofe, asterisco, apóstrofe. Y aquí tenéis, pues bueno, el trabajo que habéis lanzado, que tiene el ID 3479, tiene una prioridad de 0,5, el nombre, que era lo que pusisteis en el "-n", se llama index, el usuario que lo ha mandado es nar, y os dice el estado en el que se encuentra. Aparece un estado R, que quiere decir running. Los estados pueden ser R, de running, QW, que significa queue waiting, esperando en la cola, y lo que nunca queréis ver es una E de error. Y os dice también cuándo fue enviado y cuándo empezó. Empezó pues, con la fecha y el nombre de la cola, que se llama main queue. ¿Ok? Ahora tendríais que esperar a que acabara. ¿Cómo sabéis que está ejecutándose? Pues si le volvéis a dar a qstat-u, sigue apareciendo ahí en R. No podéis hacer nada hasta que no acabe de ejecutarse. Tendríais que estar continuamente comprobando. Una vez que acabe de ejecutarse el índice, lo que tenéis que hacer es lanzar el procesamiento de las muestras. Voy a limpiar la pantalla y hago un ls, ¿vale? Entonces, bueno, y fijaros que aquí se está creando el fichero index. Este fichero se están guardando todos los mensajes que está produciendo este. Recordad que aquí dentro lo pusimos con "-o". Pues ahora habría que hacer el procesamiento de las muestras. Para hacer el procesamiento de las muestras tenemos que crear tantos ficheros sample processing como muestras tengamos. Tenemos 4 muestras, pues entonces habrá que crear un sample processing 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a copiar, entonces copio sample processing a sample processing /1. ¿Vale? Hago lo mismo para /2, /3 y /4. Hago un ls y lo encontré. Y ahora tenemos que ir modificando cada fichero para que sirva para procesar la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4. ¿De acuerdo? Pues venga. Nano sample processing /1.sh. Vale, pues nada, de nuevo, aquí una licencia para reconocer el trabajo, el autor, la flecha en la que se creó y un email por si alguien tiene que contactar conmigo. Y de nuevo una cabecera similar.
Recordar, todo lo que aparezca en triangulitos hay que modificarlo y el resto dejarlo tal cual. En "-s" se le dice que el programa que va a ejecutar este script es bash, que está en bin, le ponemos un nombre y aquí es lo primero que hay que cambiar, un nombre con "-n". Entonces le vamos a poner la muestra con la que estamos trabajando, que es sample trabajando. "-v" para que sea verboso, "-cw" para que tome el directorio actual como el directorio de trabajo, para que todos los ficheros que se especifiquen aquí se guarden en scripts, "-js" para indicar que es un yo, y "-o" para indicar el output, el fichero de salida, que lo vamos a llamar de nuevo sample1, ya está, sample1, voy a quitar esta S de aquí. Disculpadme. Entonces, lo primero que hay que hacer es descargar el fichero FASTA-Q de la muestra. Por lo tanto, lo primero que hacer es hay que cambiarse al directorio de la muestra 1. El directorio de la muestra 1 se cambia uno con cd, está en home, nar, el experimento es polycom, samples, y yo llamé sample 1, ¿vale? Fijaros que no pongo barra baja, si queréis poner barra baja, allá vosotros. Ahora aquí con FastQDump se descarga la muestra. Recordad que había dos tipos de secuenciaciones, o single end o paired end. Entonces en principio hay que poner split files, -- split files, para que distinga si es paired end o no es paired end. Ahora recordad que para descargar los datos lo que hay que especificar es el número de acceso de SRA, el que pone en rank. No he sabido cómo explicarlo mejor. Entonces, si nos vamos a la página del GIO de este estudio, veis que al final de todo aparece un enlace al SRA. Recordad que SRA significaba Sequence Read Archive. Es un archivo de lecturas de secuencia. Pinchamos aquí. Y aquí aparecen todos los estudios. En particular, lo primero que yo voy a utilizar. Si queréis una forma más fácil, es entrando en cada muestra en concreto. Vamos a entrar en la primera muestra, ¿vale? Disculpadme, estoy fatal. Entonces aquí al final del todo vuelve a aparecer el enlace de SRA. Entonces si pincháis dentro de la muestra, os dirige a una nueva página donde describe la muestra. Esta muestra en concreto es per end. Entonces se van a generar dos ficheros, recordad, uno para la parte izquierda y uno para la parte derecha. Y este es el accession number que tenéis que poner. Entonces lo copiáis con control C y aquí en el script lo pegáis con control V, control shift V, ¿vale? O control mayúscula V, control shift V, ahí lo tenéis, ¿vale? Esto no nos ha dado tiempo de verlo en clase, pero que sepáis que este lenguaje también tiene if. Y aquí, para saber si un estudio es per end o no es per end, lo que hay que comprobar es que se generan dos ficheros. Si se generan dos ficheros, se genera un fichero /1 y un fichero /2. Si solo se genera un fichero, se genera tan solo un fichero /1. Entonces aquí lo que me pregunto es si existe, la "-f" es de si existe un fichero que sea /2. Si existe, es que es per end. Entonces se hace una cosa. Si no existe, es single end y se hace otra cosa. Recordar que el nombre que se le pone a los ficheros que se descargan tienen este accession number como prefijo. Entonces todo esto hay que modificarlo por el accession number. De nuevo, control mayúscula, shift y lo pego. Si es per end, hay dos ficheros. Entonces tengo que mirar la calidad a los dos ficheros, a la /1 y a la /2. Y ahora recordar que con HiSat2 se hacía el mapeo. Recordar, "-dta" era para indicar que luego se iba a hacer un ensamblado de transcrito, "-x" hay que indicarle el índice del genoma de referencia, que recordar que lo hemos llamado index y se encuentra dentro de Genome. Me salgo de la muestra 1, me salgo de muestras y entro en Genome. Y ahora hay que mapear los dos ficheros. En "-1" se especifica la parte izquierda, en "-2" la parte derecha, y ahora recordar que el mapeo generaba un fichero en formato SAM. Recordar que el formato SAM era un formato de mapa de alineamiento de secuencias, Sequence Alignment Map. Le ponemos que es el correspondiente a la muestra 1.
Esto es cuando es paren. Cuando es single end, entonces no existe el barra baja 2, solo existe el barra baja 1, y lo que hay que hacer es tan solo el análisis de la calidad al fichero barra baja 1 y tan solo mapear el fichero de la parte izquierda con el argumento "-u" de ampere y guardarlo en la muestra 1.sum. ¿Vale? Ahora esto está todo guay, porque para cerrar un if se pone fi, que es al revés, así son las cosas, ¿vale? Y ahora, recordar que el fichero sum es enorme y está desordenado. Hay que ordenarlo y pasarlo a formato binario con sumTools sort. Entonces, en "-o" se pone la salida, que es sample1.bam, y se pasa el sum a bam. Ahora, no saturar el servidor, ¿vale? Entonces el fichero sum es enorme. Una vez que se pasa a bam, ya no lo vamos a utilizar más y lo borramos con rm. También borramos todos los ficheros FACTA-Q porque no lo vamos a usar todos y hacemos un índice del fichero bam. Esto no lo he contado en clase, pero hay otro formato que ocupa todavía menos que el BAM, que es el formato BW, que significa bit quick. Entonces aquí lo que hacemos con esta instrucción es, a partir del BAM, construir uno que es todavía menos pesado, que es el BW. Eso lo podéis luego visualizar en IGV, etcétera, pero en esta asignatura no vamos a ver detalle. Entonces sample1.bam lo convierto a sample1.bw. Entonces, recordar, primero se mapeaban las lecturas cortas al genoma de referencia y a partir de ese mapeo se ensamblaban los transcritos. Entonces ahora viene la parte del ensamblado de transcritos, que se hace con string type. Y ahora esto ya lo tenéis que recordar de vídeos anteriores. String type, -g se especificaba la anotación que hemos descargado del ensemble, que está en annotation GTF, y en -o se pone la salida. La salida, que es el transcriptoma de esta muestra, la vamos a guardar en sample1 GTF. -l, la L venía del label, de etiqueta, por etiqueta la vamos a poner sample1, y ahora se especifica el fichero BAM que hemos generado antes, sample1.bam. Todo lo que va en triangulitos se sustituye. Ahora luego, para facilitar el combinar todas las transcriptomas de las muestras en un único transcriptoma, había que generar un fichero, no sé si lo recordáis, que cada línea de ese fichero fuera la localización del transcriptoma de la muestra, es decir, del fichero sample1 GTF. Entonces, para crear este fichero, lo que hacemos es que con la instrucción echo metemos una frase en el fichero. La frase que vamos a meter es la localización del GTF, es decir, el transcriptoma parcial de esta muestra. La localización es home, nar, polycom, samples, sample1, control Z para cancelar, ¿vale? Sample1 GTF, y lo meto dentro del fichero que está en results y que se llama merge list.txt. Y ahora, por último, vamos a asumir que no va a haber mucha diferencia entre nuestro transcriptoma ensamblado y combinado, que haremos en el siguiente paso, y el de la referencia. Y por lo tanto, como la diferencia va a ser menor del 5%, vamos a poder utilizar el original. Entonces ya aquí vamos a hacer la cuantificación. Para cuantificar, recordar tan nuevo que era con string type, la -e venía de expression, porque vamos a estimar o a cuantificar los niveles de expresión, -b mayúscula venía de que luego íbamos a utilizar un paquete de R que se llama Boltdown, y ahora, como siempre, en -g especificamos los genes o la anotación, que está en annotation.gtf, en -o la salida, que es sample1 GTF, y luego vamos a utilizar los mapeos que están en el fichero sample1.bam para estimar los niveles de expresión. Cuando lleguéis a este punto, habréis acabado el fichero entero para analizar la muestra 1. Lo guardáis, con control X os salís, le decís que Y porque queréis guardar los cambios, le decís que lo voy a guardar en este fichero. Yo he modificado solo el fichero 1, vosotros tenéis que hacer el 2, el 3 y el 4. Y cuando estén todos modificados, comprobar que el índice ha acabado y lanzarlos a la cola. Para comprobar que el índice ha acabado, tenéis que hacer un qstab -u, y ahora entre apróstrofes asterisco. ¿Veis que no aparece ya nada en la cola? Entonces el índice ya ha acabado y podéis mandar las muestras. Yo solo voy a mandar uno. Entonces hago qsub sample processing /1.sh y le doy a enter.
De nuevo dice que mi trabajo, que tiene el identificador 3480, se ha mandado. Para ver cómo está en la cola, hago qstat-u, asterisco. Veo que se encuentra en la cola, tiene prioridad 0 porque acabo de lanzar un script y se encuentra en la cola esperando, queue-waiting. Si recuperáis la instrucción, pues veis que como no había nadie en la cola delante mía y estaba el servidor vacío, ahora ya se está ejecutando. Ahora tendréis que esperar a que acabe todo, y una vez que acabe todo tenéis que tener la situación como la que os voy a enseñar ahora. Me voy a ir a mi carpeta personal con cd y hago un ls. Voy a entrar dentro de polycom done porque es la que ya se ha completado. cd polycom done, perdón, me voy a mi carpeta principal, cd polycom done, ls y d. Entonces voy a ver el contenido de la carpeta samples, cd samples. Y ahora voy a ver el contenido de sample 1, sample 2, sample 3, sample 4. Yo sé que ha funcionado si aparecen los ficheros setup de la cuantificación. Si hago ls sample 1, pues aquí aparecen la estimación de los niveles de expresión de los exones, de los intrones, relaciones entre intrones y exones con los transcritos, etcétera. ¿De acuerdo? Esto para la muestra 1, que ha acabado entonces con éxito, para la muestra 2, también con éxito, para la muestra 3, con éxito, y para la muestra 4, también ha acabado con éxito. Entonces, esta carpeta samples completa es la que os tenéis que descargar a vuestro ordenador. Para descargarlo a vuestro ordenador, yo os aconsejo, primero, que estéis en la carpeta principal de vuestro experimento. Ahora ya se llama polycom done. Hago un ls y veo la carpeta samples que quiero descargarme. ¿De acuerdo? Entro dentro de samples. Todo esto que me quiero descargar, ¿no? Pues hago present working directory para saber la ruta que me tengo que descargar. Esto lo copio con control shift C. Abro otro terminal, control alt T. Y ahora me voy, por ejemplo, al escritorio. Vosotros tendréis que pegar en otro lado, pero me voy al escritorio. Para descargar, cuando estéis en vuestro ordenador, algo del supercomputador o del servidor de altas prestaciones, en la instrucción scp. A continuación, vuestro nombre de usuario, que en mi caso es NARP, add y el nombre de la máquina, que en este caso es molsysbio.us.es. Dos puntos, no olvidaros, perdón, dos puntos, y ahora copiar con mayúscula control V lo que os queréis descargar. Esto quiere decir, copia de forma segura desde este servidor esta carpeta, y tenéis que, perdón, como es una carpeta, tenéis que ponerle -R. ¿Vale? Y ahora tendréis que indicar que se la descargue aquí. Le dais espacio y escribís un punto. Punto significa aquí. Le dais a Enter, os pide vuestra clave y se empieza a descargar. ¿De acuerdo? Los ficheros BAM son muy pesados, entonces yo os aconsejo que lo hagáis en casa con una conexión estable a internet. ¿De acuerdo? Cuando se descarguen todos los ficheros, ya tenéis todos los ficheros setup y usad el script de análisis de datos de Boltgown que está en la enseñanza virtual y acabáis la tarea. ¿De acuerdo? Pues venga, mucha suerte.